La verdad, cuando mamá me dijo que me tocaba predicar, no me sorprendí porque ya me está adoctrinando bien, pero me agarró como un patatús porque no sabía qué nombre ponerle a la prédica. Porque vamos a hablar sobre la vida de José, una historia muy conocida, ya se usa para prédicas, ofrendas, diezmos. Sin embargo, tiene tantos detalles que los títulos son expansivos. Amén. Y no sabía qué título ponerle. Estaba José y la venganza, José regresa. Y al final me decidí por algo más simple, pero que me llamó mucho la atención. Y el título de la prédica de hoy es Identidad en tiempos difíciles. Aleluya. Y la palabra está en Génesis capítulo 44. Se lo leo. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pone el dinero de cada uno nuevamente en sus costales. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José se lo indicó. Los hermanos se levantaron a la mañana siguiente y emprendieron el viaje. Con sus burros cargados, cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al mayordomo del palacio: sal tras ellos y deténlos. Y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el mayordomo del palacio los alcanzó, les habló tal como José les había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro y plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muere el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el que haya robado la copa será mi esclavo, los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales del lomo de sus burros y los abrieron. Y el mayordomo del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, comenzando desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín, el hermano menor. Al ver esto, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Amén. Amén. Y vamos a dar un poco en el contexto de qué pasó, de por qué la copa, por qué justamente el hermano Benjamín. José, desde muy pequeño, desde siendo adolescente, tenía muchos sueños. José soñaba con que iba a gobernar. José soñaba en que sus hermanos le rendían reverencias, que las estrellas del cielo también. José era un soñador, una persona con esperanzas, con metas, igual que nosotros. Nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos proyectos, anhelos en nuestro corazón, y José también los tenía. Pero el error de José era que tenía la lengua larga. Le contaba a sus hermanos con alegría, y sus hermanos con mucho enojo le decían: ¿acaso crees que vas a gobernar sobre nosotros? Un mocoso, el menor de todos, ¿cómo va a gobernar sobre nosotros? Y sin embargo, llegó al punto que sus hermanos lo odiaban tanto que le decían: ahí viene el soñador, ahí viene el que dice que va a gobernar sobre nosotros. Y así somos nosotros también. No con soberbia, no sobre que vamos a gobernar sobre los demás, pero sí sobre nuestros proyectos y nuestros anhelos, y lo compartimos. Amén. Y a veces lo compartimos con la gente incorrecta. A veces compartimos nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestra situación, con personas que en realidad planean el mal contra nosotros. Sin embargo, nosotros parecemos a veces como corderos para el matadero. Nos entregamos solos. Y hay personas, en este caso en José, su propia familia, sus propios hermanos. Llega un punto en la historia, si retrocedemos un poco, que dice que
En un momento Jacob le dijo a José: anda a averiguar en dónde están tus hermanos y traerme noticias frescas y averiguar cómo están. También cuando José fue a buscar a sus hermanos alzaron la vista y lo vieron, y él tenía una túnica especial hecha a medida porque Jacob lo amaba demasiado por ser fruto de su vejez. Y cuando alcanzaron a verlo, Simeón y sus hermanos dijeron: ahí viene, lo vamos a matar. Literalmente, lo vamos a matar. Sin embargo, Rubén, siendo el primogénito de Jacob, intentó librarlo, pero no pudo hacer nada. Dijo: ¿para qué mancharon las manos de sangre con un inocente? Mejor echémoslo a una cisterna y que se quede ahí, mientras que pensamos qué hacer. Y llega José, todo tranquilo, así, bien cómodo desde la casa, vestido con un efod hecho a medida. Y sin embargo, en un ¡zas!, lo agarran sus hermanos. Le sacan su ropa, quién sabe si lo habrán golpeado o no, y lo arrojan a una cisterna vacía. Dice que Rubén a todo esto no estaba presente cuando pasó eso. Y se acercaban unos comerciantes que se iban rumbo a Egipto. Y sus hermanos dijeron: ¿para qué malgastarnos con este mocoso? Vendámoslos por algo de dinero. Y vendieron a José como esclavo. Su propio hermano. Usted imagínese la secuencia que habrá vivido José. Imagínese que su propia familia, usted llega un domingo para compartir el asado y lo agarran entre todos y lo golpean y le rompen las túnicas. Le rompe su ropa. Y para colmo te vende como prisionero de guerra. José en ese momento, para que usted tenga contexto, tenía apenas 17 años. Un muchacho. Cuando todas sus esperanzas y sueños fueron arrebatados. Cuando todos sus sueños, todo lo que él planeaba hacer, le fueron quitados de la mano. Y sus hermanos lo vendieron por unas monedas de plata. No me quiero imaginar la tristeza de José al ver que sus hermanos negociaban su propia vida por unas pocas monedas de plata. Para abreviar un poco, porque no me queda mucho tiempo, José llega a la tierra de Egipto y lo venden a un capitán de la guardia llamado Potifar. Era de alto rango del faraón de Egipto. Y dice que el Señor estuvo con José. José contó con el favor del Señor a pesar de ser exiliado, a pesar de ser vendido, a pesar de ser menospreciado, rechazado, reemplazado y olvidado por su propia familia. Y dice que halló tanta gracia Potifar en José que lo puso como mayordomo de toda su casa, y narra la historia que por medio del Señor Potifar fue bendecido grandemente en todo, en sus vacas, en su ganado, tanto así que en un momento la esposa de Potifar lo tienta a José, quiere que se acueste con él, y José huye al último momento y se queda su ropa en las manos de la mujer de Potifar. Cuando llega su esposo, le dice: ese esclavo hebreo que tú trajiste me quiso abusar, pero yo grité con mis fuerzas y huyó. Y José nuevamente fue encarcelado. Para tener cronológicamente todo esto, José fue vendido a los 17 años. Cuando llegó a Egipto, fue esclavo de Potifar unos 10 años. Y cuando terminó en la cárcel, aproximadamente otros 3 años. Usted imagínese cómo se podría haber sentido José, estar lejos de casa, lejos de su familia, lejos de todo lo que un día conoció, y para colmo, ser culpado injustamente. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. A veces lo perdemos todo en un momento. Sentimos que Dios no está, sentimos que Dios no está obrando, que Dios no está en aquello. ¿Por qué, si dice que Dios está conmigo, por qué me pasó esto? Si Dios es un Dios perdonador, si Dios es un Dios que libera, que sana, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué murió? Si Dios es un Dios de milagro, como dicen en las iglesias, ¿por qué pasa lo que pasa? Imagínense José con tantas preguntas, que lo habrán criado con que sos
pueblo escogido del Señor, que sos el ungido del Señor. Y un día tranquilo lo perdés todo. Sin embargo, el Señor estuvo con José. Y cuando él menos lo esperó, Dios lo levantó a José y lo puso por gobernante de todo Egipto. Dice la palabra textual que fue amo y señor de Egipto, solamente un poco por debajo del faraón. ¿Y cómo llegamos a esto? Resulta que un copero y un panadero, ambos jefes, hicieron enojar a su señor y este los mandó a la cárcel y tuvieron un sueño y José se los pudo interpretar gracias al favor del Señor. Y le dijo José al copero: no te olvides de mí cuando estés delante del faraón. No te olvides de mí. Sin embargo, ni bien cruzó la puerta de la celda el copero para ir volver a servir a su señor, se olvidó. Y a veces nosotros miramos un rayito de luz que parece la esperanza que nosotros tenemos de que algo va a mejorar, de que la bendición está llegando, y se vuelve a tapar. A veces parece que podemos palpar la libertad, palpar la bendición, pero parece una magia. Se pierde todo otra vez. Y José, desde la cárcel, extrañaba a su padre, extrañaba a sus hermanos. A sus hermanos no sé, pero asumo que a su hermano Benjamín sí. Y cuando el faraón tiene un sueño que solamente José pudo interpretar, lo puso por señor de todo Egipto, como el que gobierna absolutamente todo. Y yo me puse a pensar, con esta acción que leímos sobre el trabajo que hizo José, ¿por qué, si ya estaba tan bendecido, por qué hizo eso contra su hermano para quedarse con el menor? ¿No? Si ya estaba bendecido, ya era un señor, tenía 2 hijos, tenía una esposa. Si lo pasamos a nivel de hoy, era un multimillonario, era gobernante de toda una nación. No le faltaba nada en cuanto pudiera desear. Pero acá está el detalle de la prédica. Podemos ser bendecidos en todo, pero nuestro corazón sabe de dónde viene. Nuestro corazón tiene una identidad. Y a veces, como mi madre comentó hace un momento, hubo una persona que cuando lo conocimos no tenía nada. De hecho, cuando llegamos a su casa, le estaban cortando la luz, sacando el medidor. Sin embargo, se volvió tanto el Señor que se convirtió en un empresario de primera línea. Literal. Un empresario que cambió su estilo de vida totalmente. Pero se enamoró tanto del bien que lo perdió todo. Así como estaba al principio, así quedó. Sin embargo, a José le pasó algo distinto. Siendo gobernante de todo, teniéndolo todo, ¿por qué planea el mal contra su hermano menor? Y en su corazón descubrimos por las pistas que nos da la palabra, esto se lo dejo a usted de tarea para que lo lea en Génesis 44, dice que por las pistas que nos da, metiéndonos en el personaje, José todavía extrañaba a su padre y a su hermano. Y yo estoy seguro que daría todo lo que tenía por volver a ver a su padre, por volver a ver a su hermano menor. Yo no lo comenté, pero en el capítulo anterior ya vinieron por primera vez los hermanos. Y pasó 1 año para que volvieran a ver a José por más comida, y José hizo eso. Si usted se pone a pensar, José por un momento se quería quedar solamente con su hermano menor. A lo demás no le interesaba nada. Pero algo cambia la historia de José. Porque ya sabemos que nuestro corazón sabe de dónde viene, y a pesar de estar grandemente bendecidos, nuestro corazón anhela cosas profundas que solamente Dios conoce. ¿O no? Amén. Y dice en el capítulo 44, versículo 33. Dice Judá: por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho, y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Judá. Y yo le quiero poner en contexto.
Cuando vendieron a José, sus hermanos se abalanzaron aún contra él. Pero pasó algo distinto acá. Todos se abalanzaron esta vez, pero a sus pies, pidiéndole misericordia y enseñándole arrepentimiento. Dice su palabra textual. Judá dijo: ha quedado descubierto nuestra maldad. Ha quedado descubierto. Y José observa todo esto, porque él se iba a quedar solamente con Benjamín. Sin embargo, Judá va y se humilla junto con todos sus hermanos a sus pies y le dice: por favor, me quedo yo como esclavo, pero deja que él regrese, porque es el único que le queda de la misma madre a mi padre. ¿Cómo podría yo ver la tristeza de mi padre si yo no le llevo al muchacho? Y dice la historia más adelante que José se rompe. Literalmente, no pensó que sus hermanos habían cambiado, se habían arrepentido. Dice que se rompe a tal punto que dice lo siguiente: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. «Soy José», le dijo a sus hermanos. «¿Vive todavía mi padre?». Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor, acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen por ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes para preservarles la vida. El hambre ha azotado la tierra estos 2 últimos años y durará otros 5 años más, y no habrá siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar así la vida de muchos más». Amén. Amén. Tu vida va a salvar a muchos. Amén. Tú que estás sentado aquí, no importa si estás con o sin, bien o mal, tu vida va a salvar a muchos. Gloria a Dios. Amén. Y quiero narrar algo acá. Cuando José ve el arrepentimiento de sus hermanos, algo de su pasado se rompió y él pudo perdonarlo. El primer paso para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros es perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Perdonar nuestro pasado. Porque sin embargo dice en otras versiones: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. Aquellos que te hicieron daño, aquellos que te lastimaron, aquellos que hicieron de todo en contra de tu vida, el Señor lo usó y lo encaminó para bien. Amén. Dios no se olvidó de ti, Dios no se olvidó de mí. Dios te tiene en la palma de sus manos todos los días de tu vida. Dice su palabra que incluso tiene contado cada uno de nuestros cabellos. El Señor hoy mismo te dice que no temas, confía en mí, que yo estoy obrando. Amén. Yo estoy obrando. Y para cerrar, Gloria a Dios. quiero decirte que no sos esclavo de tu pasado. No sos esclavo de lo que fuiste hace unos días, no sos esclavo de lo que pasaste en tu niñez, no sos esclavo de tus fracasos, no sos esclavo de tus malas decisiones, no sos esclavo de nada de lo que te pasó en esta vida. Porque el Señor usó todo eso para formarte, para que tu vida salve a muchos. Hoy quizás ves una iglesia vacía, pero detrás de cada uno de ustedes hay millares que están esperando. Y vas a ser de salvación para muchos. Como Dios usó a José, será para preservar la vida de muchos y salvarlos. Así que yo los invito a que se pongan de pie. Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón o simplemente levántalas al cielo. Padre mío y Señor mío, hoy venimos delante de tu presencia, Padre Santo, porque tú has hablado, Espíritu Santo, y hoy reconocemos, Padre mío, te pedimos perdón primeramente a ti
y también nos perdonamos a nosotros mismos. Ahí es donde estés, habla con papá. El Espíritu Santo está delante de ti, esperando escuchar tu voz, esperando escucharte. No sos esclavo de tu pasado, no sos esclavo de lo que pasaste. Sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Padre mío y Señor mío, hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Y declaramos, Padre mío, que tu presencia está en cada uno de nosotros. Así como estuviste con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José, tú estás con nosotros, Padre mío. Aún desde la esclavitud de nuestro pasado, Padre mío, tú nos estabas llamando, Padre Santo. Aún desde el pozo, Padre mío, tú estabas ahí llamándonos, Padre mío. Tu amor y tus lazos, Padre Santo, llegaron a mi vida. Y estoy en tus brazos, Padre mío. Padre Santo, declaramos, Padre mío, que por tu preciosa sangre fuimos comprados. Y declaramos, Padre Santo, que tu presencia está en cada uno de nosotros y que tú nos acompañarás y tú harás milagros y prodigios por medio de nuestra vida, mi Señor. Que por medio de nuestras manos, Padre Santo, sanemos a los enfermos. Padre mío, donde pisemos la planta de nuestro pie sea bendita la tierra. Ahí en nuestro trabajo, Padre mío, tú usarás nuestra vida para hacer luz a los demás. Sí, Ahí es donde tú nos envíes, Padre Santo, seremos la sal del mundo. sí, Señor. Porque eso es a lo que tú nos has llamado. Señor, repara nuestra vasija. Repáranos, Padre Santo, como tú eres el reparero, Padre Santo. En tus manos no vuelves a ser. Para ser portadores de tu presencia, Sí, Señor. Jesús. A donde quiera que vayamos, Padre mío. Sí, Señor. Porque tenemos una identidad en Cristo Jesús. Que dio su vida por ti y por mí. Hoy ese mismo Dios te dice, no temas, confía que yo estoy obrando. No te preocupes porque en el momento oportuno yo lo haré. En el momento oportuno te levantaré. Santo. En el momento oportuno te pondré por cabeza. Aleluya. Porque el Señor está trabajando detrás de escena. El Señor está trabajando los engranajes. El Señor está trabajando en tu vida para que puedas sostener lo nuevo que se viene. Aleluya. Si Gloria. algo fue en desorden, volverá a ser, pero con orden. Y lo que anhela tu corazón será concedido a la manera de Dios, no a tu manera. Porque el Señor ya tiene prescrita tu historia. El Señor ya te eligió desde el vientre de tu madre. Aun cuando todos te abandonaren, aun cuando seas desprestigiado, aun cuando te digan barbaridades en tu contra y de tu persona y de tu familia, allí estaré yo defendiendo tu causa. Allí estaré yo sosteniendo tu brazo. Allí estaré yo, porque tú eres la niña de mis ojos, en quien he fijado mi amor. Si hoy estás aquí, es porque los lazos con el Padre no se han cortado. Es tu oportunidad Sí, Señor. para volverte al Señor de todo corazón, Aleluya. con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con Gloria. todo tu espíritu. Gracias, Padre Santo, porque tu gran amor perdura para siempre, porque un solo instante dura tu ira, más toda una vida tu bondad. Tu gran amor perdura para siempre, mi Señor. Bendito seas, Dios de Israel, bendito seas nuestro Dios, porque eres el Dios en quien confiamos, en quien está puesta nuestra esperanza, mi Señor. Gracias, Padre mío, porque eres un Dios fiel y verdadero. En ti nos encomendamos, Padre Santo. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Gracias, Padre Santo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.